Una vez más, bienvenidos a el Estudio Bíblico en Casa. En esta ocasión, después de un par de semanas que no hemos estado haciendo estos videos, regresamos al estudio bíblico, así que le invito, mis hermanos, mis amigos, a que nos acompañen en un estudio más en el libro de Santiago. Vamos a estar estudiando el día de hoy a partir del capítulo 3 de Santiago, así que le invito a que abra su Biblia ahí en ese libro y en esa porción. En el capítulo 3 vamos a tomar una porción que comienza del versículo 13 y básicamente en esta clase del día de hoy, en este estudio, vamos a continuar un estudio que en la carta de Santiago, que tiene que ver básicamente con las situaciones difíciles que enfrentaba la iglesia, que estaba bajo persecución en aquel tiempo, a la cual escribe Santiago. Para tomar un poco del trasfondo cultural y histórico, prácticamente el trasfondo histórico es que estos creyentes habían estado sufriendo una persecución severa ya en este tiempo y habían sido muchos de ellos, por ser judíos, que habían ahora adoptado el cristianismo, habían sido expulsados de la sinagoga. Muchos habían sido rechazados por sus familias. Si algunos tenían negocios, de seguro que habían perdido clientes o habían sido despedidos de sus trabajos. Así que tal persecución, creo que para aquella gente producía un interés egoísta en cuanto a defenderse a sí mismos. Así que prácticamente aquellos hermanos estaban entrando en una fase donde se dedicaban a protegerse y a olvidarse un poco del no ayudarse los unos a los otros, pues el deseo de sobrevivir los llevaba a esa condición. Y esa es una buena lección para nosotros. Ahora, Jacobo les llama a esta iglesia que se encuentra en esa condición donde cada uno está viendo por lo de cada uno mismo. Les llama a que tengan mayor confianza en el Señor frente a la persecución. Ahora, anteriormente había estado hablando Santiago acerca de la fe, porque la fe en que el Señor quiere ver en nosotros, como vimos en el estudio anterior, es una fe viva, es una fe que se manifiesta en obras, una fe que cuando es viva precisamente produce siempre fruto, aún en medio de la aflicción. Esa es la bendición de mantener la fe en el Señor, que aún en medio de la aflicción la fe produce fruto, y el fruto que se debe ver en este caso del estudio que vemos es paz en medio de la opresión. Qué importante es para nosotros en este momento que vivimos aquí en nuestras vidas, sobre todo aquí en California y en los Estados Unidos, momentos donde vemos mucha gente alrededor nuestro que no tiene paz y que busca, en algunos casos con actos de violencia, justificar o tratar de mediar o tratar de arreglar lo que de otro modo también fue una terrible injusticia contra un hombre que en el proceso perdió su vida tristemente, y la situación que se ha dado, aparte de todo lo que es la infección de este virus que todavía no se termina, que todavía está siendo un gran peligro para todas las gentes, para todos nosotros. En medio de toda esta presión que ejerce tantas cosas, muchos de ustedes que han perdido trabajos o no están teniendo el mismo flujo de trabajo, otros sí tienen trabajo, pero hay días, sobre todo esta semana, que algunos no pudieron trabajar hasta las horas quizás regulares o más tarde de lo que querían, por cuestiones de que había que entrar a casa antes de tiempo por el toque de queda. Así que todas estas cosas, la pandemia del COVID-19, los disturbios civiles que hay alrededor, la tensión que hay en los hogares, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, con las escuelas, con los maestros,
con los políticos, con la sociedad, los que tienen el deseo de hacer deportes o de ver deportes en masa, todas las cosas que comúnmente hacíamos libremente hace 3, 4 meses aquí en Estados Unidos, que hoy no se pueden hacer, nos tienen a muchos ya aburridos, enfadados de estar en casa, y quizás hasta a muchos están preocupados de qué será el futuro. Así que toda esta presión, cuando ha crecido en estos días y luego puede crecer aún más, aunque uno no lo quiera, uno no lo piensa, siempre pueden suceder otras cosas. De repente puede suceder un terremoto, un incendio masivo, no sabe uno. Son tantas las cosas que pueden ocurrir que están solamente en las manos de Dios. Así que bajo toda esta presión que uno siente, creo que esta lección nos ayuda a bien, estos estudios, a entender que aquella iglesia del tiempo de Jacobo o de Santiago, él también les habla y les escribe a esa iglesia que bajo aquella presión diferente, pero presión al fin, les llama a que saquen a flote la fe viva que hay en ellos, porque la fe viva produce un fruto muy importante, que es el fruto de la paz en medio de la aflicción, en medio de la presión. Ahora, la relación personal que gozaban aquellas gentes de la iglesia primitiva y lo mismo que la relación que tenemos con el Señor Jesús nosotros en la iglesia al día de hoy, debe de producir ese fruto de paz en nuestras vidas. Sin embargo, otra vez, cuando sube la presión, cuando están los conflictos, los pleitos incluso, Santiago apunta hacia ese problema. Al dirigirse a ese problema, él se relaciona primero que nada con el problema general del uso de la lengua. Los versículos 13 al 18 salen muy directamente del pensamiento que había dejado él en los versículos anteriores, del 9 al 12. Estoy hablando del capítulo 3, Santiago capítulo 3. Ahora, el problema ha sido que entre los cristianos que están sufriendo la persecución no ha habido paz. Lo que ha habido ha sido conflictos y pleitos aún entre ellos. Y yo espero que en estos momentos nosotros en las iglesias, entre nosotros mismos, no tengamos pleitos o conflictos. También deseo que en los hogares no existan esas cosas, pero si por alguna razón existiesen en este momento, como lo existe en el mundo en realidad, nosotros podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Y lo primero que vemos en todo este pasaje, que es desde el capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 6, es que nos habla de que una fe viva, la fe salvífica, una fe viva, produce paz. Ahora, veamos cuál es la fuente de la paz en estos versículos del capítulo 3, versículo 13 al 18. Leamos en nuestras Biblias lo que dice en este pasaje. Capítulo 3, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que al buscar la solución al problema de los pleitos, Santiago lo que hace es demostrar que hay un contraste entre dos clases de sabiduría que se manifiestan. La sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La fuente de la paz verdadera es la sabiduría de Dios, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ahora, la sabiduría del hombre, por otra parte, resulta de ver las cosas desde el punto de vista del hombre. Esa sabiduría es la que produce luchas, pleitos, guerras,
Así que dentro de las características que observamos en estas clases de sabiduría, esta clase de sabiduría terrenal, lo que produce son celos amargos y contención. Y la actitud que se representa por la expresión cuando nos dice celos amargos, básicamente la envidia, produce envidia. Así que la envidia es cuando una gente comienza diciendo yo quiero, yo necesito, yo soy, a mí me parece, yo así. Entonces cuando la persona se centra en el yo mismo, es cuando la persona está manifestando a veces de una manera leve, pero a veces de una manera muy pesada, muy fuerte, el egoísmo. Y esas actitudes no vienen de Dios. Nos vamos a ver en el pasaje que vienen de otra fuente que no es Dios. Ahora bien, cuando pensamos en la sabiduría, la Biblia le da gran importancia a este tema de la sabiduría. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, muy en particular se nos invita, se nos anima a que busquemos la sabiduría. Si nosotros pudiéramos ver el Proverbios 3, interesantemente que también son los versículos 13 al 18 que nos llevan a hablar de la sabiduría. Vea usted conmigo lo que dice Proverbios 3 del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué lindo ver cómo en el proverbio se nos indica, se nos invita y comienza con esa palabra tan importante que nos dice bienaventurado, feliz, quiere decir dichoso, alegre, el hombre que haya la sabiduría. Todos nosotros, como seres humanos y como creyentes sobre todo, buscamos estar felices, estar en armonía, estar en alegría con los nuestros, con el Señor, definitivamente, y para eso se necesita sabiduría. El Proverbio 16, versículo 16 también, vea conmigo del versículo 16 al 18. Mejor el Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 16 al 18. Lea conmigo Eclesiastés 9, del 16 al 18. Búsquelo mientras en su Biblia. Y dice de esta manera: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y nosotros sabemos que en realidad un pecador que está en guerra con Dios, que está en guerra con Dios porque no quiere someterse a su voluntad, no se arrepiente de su pecado, esta persona destruye mucho. Es como tener un arma de guerra en sus manos y destruir gente y destruir cosas. Lo vemos en estos días, esta semana, con tantas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, que hay mucha gente protestando por una injusticia que algunos policías hicieron contra una persona, y entonces el dolor y el enojo les llevó a muchos a protestar públicamente y con esa razón social o justa, pero muchos otros también tomaron la oportunidad para hacer daños a otras personas, a otros negocios, a propiedades, qué sé yo, y robar literalmente. Todo eso es pecado, y ese pecado se da porque la persona que vive sin Dios vive en esa manera y destruye mucho, dice
el pasaje de Eclesiastés que acabo de leer. Ahora bien, regresando a lo que es sabiduría, que es lo que estamos estudiando, de igual manera el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, hay otros proverbios que nos hablan de sabiduría y Eclesiastés que leí, pero también Efesios capítulo 5, el versículo 15 al 17 dice de esta manera, miren: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora bien, nosotros si usamos nuestra voluntad o hacemos nuestra voluntad va a llegar a hacer cosas que están fuera de control, pero cuando no somos guiados por la voluntad de Dios, Él nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Bueno, en este texto de hoy de Santiago 3, del 13 al 18, nos habla de que hay dos clases de sabiduría. Vamos a observar lo que dice Santiago acerca de estas dos clases de sabiduría. Una la describe como la sabiduría de lo alto y otra la describe como una sabiduría que no es de lo alto, terrenal. En otras palabras, la sabiduría celestial, la sabiduría celestial, la sabiduría terrenal. Ahora, aquí encontramos tres características similares en cada una de ellas, y esto nos va a ayudar a entender, a decidir qué clase de sabiduría queremos nosotros adoptar o tener, apropiarnos de ella. Entonces, lo que vemos así en una palabra muy general es, hablando más específicamente aún, que la sabiduría terrenal, ¿de dónde procede? Vamos a ver su procedencia de cada una de ellas. Primero que nada, veamos la procedencia de la sabiduría terrenal. Versículo 15 dice así: porque esta sabiduría está en contexto con lo que acaba de decir, de que si, el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, o sea, el fruto de esta sabiduría es lo que acabo de leer, versículo 14, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora se nos dice que es terrenal, con eso se nos dice que es humana. Esta sabiduría es en base a los estándares del mundo. Esta sabiduría es lo que para Dios es locura y necedad o tontería. Primera de Corintios 1:20, mire lo que Dios dice, el Señor dice en su palabra acerca de este tipo de gente que usa esta sabiduría terrenal. Primera de Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ve lo que ha hecho el Señor. El Señor ha enloquecido la sabiduría del mundo. Por eso es que la persona sabia en lo terrenal, sabia en su propia opinión, sabia en los estándares del mundo, va a hacer cosas que van a traer daño, destrucción, dolor, quebranto. No va a haber un fruto que sea otro más que el de que va a producir daño a ellos mismos o a terceras personas, segundas y terceras personas. Ahora, algo más describe el pasaje del versículo 15, se nos dice básicamente que es animal, o sea, es natural, es humana, no es espiritual, sino es sensual, es de los sentidos, de lo que se siente o emociones. O sea que esta sabiduría terrenal, animal, apela a los sentidos, apela a las sensaciones, a los sentimientos, a las pasiones. Entonces, es una sabiduría que es de acuerdo o que hace sentir a la persona que está en lo correcto, aunque no lo sea. Entonces se arraiga su corazón que dice: yo estoy en lo correcto porque así siento yo y por tanto debo de estar bien y lo demás está mal. Y dices que en cierta manera está actuando aparentemente con sabiduría y en realidad es sabiduría, excepto que es una sabiduría, como hemos venido viendo, terrenal, carnal, humana. Es más, se nos dice que es demoníaca, o sea que su fuente es el diablo, su fuente son los ángeles caídos, o sea, los demonios. Entonces, si es influenciada por Satanás,
Hermano, usted creo que no necesitamos pensar mucho que este tipo de sabiduría que no es de lo alto es dañina para nosotros, y que no es el tipo de sabiduría que nosotros debemos usar en ninguna situación, en ningún momento. Para la toma de decisiones se necesita sabiduría. A todos los días tenemos que usar sabiduría para hacer muchas cosas, pero si pensamos solamente o usamos la sabiduría terrenal para decidir sobre las cosas diarias, vamos a tener un amargo despertar, vamos a tener un resultado terrible. Ahora bien, el versículo 17, veamos por otro lado, ¿de dónde procede la sabiduría celestial? Simplemente versículo 17 dice, pero, al contraste del anterior, dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primero que nada nos dice que procede de lo alto, y esto es una alusión a que procede de Dios, a que procede del trono de Dios. O sea que toda buena dádiva, dice el libro también el pasaje por allá, ahorita olvido el pasaje que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, si Dios que está en el cielo es el que envía esta sabiduría a nuestras vidas, ¿cómo es que obtenemos nosotros esa sabiduría? Bueno, ya vimos nosotros en nuestro estudio anterior o anteriores de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, que nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la Biblia nos dice que podemos obtener la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, por medio o a través de la oración al Señor. Ahora, ya conocemos entonces el origen de cada una de estas dos clases de sabiduría. La primera nos dice que es terrenal, la otra nos dice que viene de lo alto, y nos da alguna descripción de cada una de ellas. Ahora, estas dos cosas ya deberían de animarnos a nosotros a escoger la que es correcta, pero si todavía queremos indagar un poco más y tener mayor información acerca de qué clase de sabiduría necesito yo, entonces veamos cuál es el contraste que hay entre una y otra, no solamente en su procedencia, de dónde viene, una viene de lo alto, otra es terrenal, pero también de su naturaleza, cómo es cada una de estas dos sabidurías. Primero, la sabiduría terrenal, nos dice el versículo 14, lo describe así. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Veamos el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, vea usted, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esta es la sabiduría terrenal. Esta es la naturaleza de la sabiduría terrenal. Es decir, la sabiduría terrenal, mis hermanos, mis amigos, está llena de celos amargos y contención. Que esto básicamente podemos traducirlo, la contención, un poco entre lo que es una ambición personal desmedida. Es la búsqueda de lugar, de posición, como cuando los puestos políticos, por ejemplo, los buscan personas para fines personales, para hacer algo injusto, algo corrupto. Entonces, Pablo usa, por ejemplo, esa palabra en esta forma en Filipenses 1:16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, buscaban aquellos anunciar el evangelio, algunos a los que está aquí, a los que alude Pablo, dice que estos anuncian a Cristo por contención. Contención también es una similitud de pleito, de contienda, de lucha. Pero es algo que no lo hacen sinceramente. Lo que hacían, dice Pablo, es para tratar de añadirle aflicción al hecho de que él estaba en la prisión. Entonces, Filipenses 2:3 también dice
no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, contienda en este contexto, como lo dice tanto Santiago como Pablo en sus cartas, son actitudes que proceden del corazón. Es una actitud que procede del corazón, están dentro del corazón, se ubican ahí y es decir, no es que estaban alrededor nuestro, no es algo que viene del medio ambiente, hoy el ambiente está contencioso, no, eso sale de nuestro corazón. Entonces, esta sabiduría terrenal, lo que busca entonces, como está siendo egoísta, como está siendo envidiosa, como está siendo celosa, está buscando entonces hacer daño y como hay celos en su corazón y sobre todo contención, esta persona que está actuando así con este tipo de sabiduría es una persona que busca poder en algún lugar, en alguna forma, posición, privilegio, prestigio, por sobre cualquier cosa, utilizando cualquier medio. Ahora, esas cosas por sí mismas no son malas si alguien adquiere poder o se le da poder, o posición, o privilegio, prestigio, pero es cuando las cosas se dan de una manera ordenada y de una manera que no es la persona la que las busca para ir por encima de cualquier persona. Ahí ya está la contienda. Ahora bien, esta clase de sabiduría terrenal es la que llevó a Satanás y a sus ángeles a rebelarse contra Dios en el mismo trono de Dios. Es lo que hizo que Satanás, o provocó que Satanás fuera echado del lugar donde adoraba a Dios, en su trono, juntamente con una tercera parte de sus ángeles. Ahora, esa misma contienda, esa misma actitud de contienda, es también la que en un momento dado a los discípulos de Jesús los llevó a disputar entre ellos mismos sobre quién sería el más grande en el reino de Dios. Así que la actitud de contienda, mis hermanos, se va a dar cuando nosotros obramos con la sabiduría terrenal. Pero es destructiva y es dañina a cualquier persona y desde luego no honra a Dios, porque su procedencia, su naturaleza, su procedencia es de lo terrenal, es de lo natural, es de lo animal o natural, lo diabólico, y por tanto este tipo de sabiduría por su naturaleza es algo que no agrada a Dios y no nos haría bien a ninguno de nosotros. Ahora, versículo 17 nos habla y veamos la naturaleza de la sabiduría celestial o de lo alto. Bueno, nos da Santiago cuando menos ocho cosas que enlista para decirnos las actitudes que representan la naturaleza de esta sabiduría de Dios. Primero que nada nos dice que es pura, dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y la pone, es interesante que la categoriza con una prioridad, dice primeramente. O sea, le da el lugar que corresponde a esa actitud que es pureza. Así que en cuanto a la pureza, sabemos que pureza no es en un no es en una manera ritualista, no es en una manera externa, sino que es una actitud que la sabiduría produce en nosotros y nos hace ser personas de un corazón puro, de una mente pura. Y esto no quiere decir que libre de pecado, pero sí en lo más humanamente posible que uno pueda actuar con limpieza, con pureza. Pero también dice que primeramente es pura, después enseguida de la lista dice pacífica. Ve usted, es todo lo contrario de celos y contención. Los celos son sucios, la contención es pleito, pero por otro lado, en el caso de la sabiduría que Dios produce, o sabiduría que viene de lo alto, nos produce en nosotros una actitud de pureza, de paz. Además de esto, vea usted, de amabilidad, benignidad, lleno de misericordia, lleno de buenas obras. Y luego en lo negativo, o lo que quita de nosotros son prejuicios y la hipocresía. Ahora, eso, hermanos, como sabiduría de Dios,
produce en nosotros una conducta que cada uno de los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los hombres y mujeres justos, debe de existir en nosotros. Entonces, primero que nada es pura porque es fiel al Señor. O sea, uno en la pureza se va a manifestar la sabiduría de lo alto en uno. Como creyente va a producir una actitud de pureza y se va a manifestar en el hecho de que vamos a tratar y buscar de someternos a la voluntad de Dios. Vamos a tratar de alejarnos de nuestra propia voluntad o la voluntad de otros. Y eso es difícil hacer, sobre todo cuando vivimos bajo presión. Otros presionan y dicen, es que esto es lo que debemos hacer aquí y yo creo que debemos hacer y usted debería estar conmigo, y si usted no está conmigo está contra mí, y si no está contra mí entonces está contra Dios, y buscan maneras de manipularle o de hacerle presión a usted y usted que usted haga lo que otra gente dice, o usted mismo en su corazón tiene un deseo y sabe que Dios le dice que es de otra manera, pero usted dice, sí, pero yo creo que Dios me puede estar de mi lado, me puede ayudar, o incluso si Él sabe que estoy mal, me lo puede pasar por alto, me puede perdonar. No es eso, es que la sabiduría de lo alto nos va a llevar a cada uno de nosotros a buscar primero que nada la voluntad de Dios, a no comprometer la verdad, ni siquiera por causa de la paz. Porque muchas veces alguien dirá, bueno, por causa de la unidad y por causa de la paz, no hay que decir la verdad. No podemos mentir. Se tiene que sostener la verdad, aun cuando la verdad en algunos casos causara división. Porque la verdad es la que hay que sostener, porque Dios es verdad. Y no es que va a causar división de momento. Puede, porque el que está en contra de la verdad no va a estar con usted, pero usted tampoco no puede estar con quien no está en la verdad por causa solamente de estar unido con alguien en un mismo sentir. Hay que estar en un mismo sentir, pero en lo que es la voluntad de Dios. Ahora bien, nos dice que después de ser pura es pacífica. Nos habla de lo pacífico, es de algo que es suave, algo que es tranquilo, algo que no produce rivalidad o contienda, pleito, todas esas cosas. Así que sosteniendo fuertemente la verdad, la persona que usa sabiduría de lo alto va a hacer todo un esfuerzo para estar en paz. En lo que está de vosotros, estar en paz con todos, nos dice también la Escritura. Eso se produce si hay sabiduría y estamos usando la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hablar la verdad es una actitud de amor, y que para poder estar en paz. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquello, en todo aquel que es la cabeza, quien es Cristo. Ahora, nos habla también de no solamente de que la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, pero también nos dice que es amable. Amable en su trato con los demás, algo que es una persona que trata con suavidad, con amor, con no asperidad, no siendo áspero, que a veces es la naturaleza de algunos de nosotros, solamente porque a veces tenemos la razón y cuando alguien está en contra de uno, difiere de uno, uno dice, no, pero yo tengo la razón y no me importa lo que tú pienses o algo por el estilo, sino que hay que ceder un poco y decir, ok, yo sé que yo estoy en la verdad, o cuando menos eso puedo comprobar, pero si tú difieres de mí, bueno, doy el beneficio de duda para ti y haz lo que creas que es correcto, pero debo ser amable, algo que es grato. Otra dice benigna, y esta palabra de benigna uno la estudia un poquito más, y la benignidad básicamente es estar dispuesto a ceder aún el derecho de uno, la posición de uno. A veces uno está en lo correcto y alguien está contendiendo con uno, alguien está en contra de uno, alguien está diciendo, no, pero es que no es así, no es así, o yo pienso, yo tengo otra opinión. Entonces uno dice, ok, está bien. No estoy de acuerdo contigo todavía, pero tampoco me has convencido de lo que tú crees, pero vamos a ver de qué otra manera vamos a que esta situación no nos lleve a escalar a un desacuerdo que nos lleve a un pleito, sino dejémoslo aquí, como dice uno luego, por la paz. Pero no en asuntos de la verdad.
Es decir, no en asuntos críticos de la verdad, que se comprometa la verdad bíblica. En asuntos de opiniones podemos ceder, porque nuestra opinión, aunque estemos en lo correcto y hay alguien que está en contra nuestra, bueno, vamos a ceder terreno, derecho, no vamos a pelear por eso. Pero si se trata de la verdad, entonces ahí estamos en una situación diferente, porque nosotros estamos, como hijos de Dios, llamados a defender la verdad bíblica, la sana doctrina del Evangelio. Pero en cuestiones de opinión podemos ceder. Romanos 14:1 dice, por ejemplo, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando yo digo una opinión y alguien está en desacuerdo, lo mejor es decir, ok, bueno, no llegamos a la misma conclusión, pero seguimos siendo hermanos, seguimos caminando ahí. Pero cuando nuestras opiniones queremos imponerlas a otros y decirles que lo que tú estás mal, porque yo digo que estás mal, y simplemente es tu opinión, basada en algunas verdades o en algunos fundamentos, en algunos hechos, pero no podemos pasar por alto que nuestra opinión es tan válida como la opinión de alguien más. Y si nosotros somos benignos, entonces, ok, esa es tu opinión y bueno, gracias por debatir conmigo, por pensar conmigo esto. Luego nos lleva a otra característica más, que es alguien que está lleno de misericordia, dice. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la sabiduría de Dios, estamos viendo, nos lleva a ser primeramente puros en nuestra manera de llegar al Señor y de actuar y de hacer decisiones, porque buscamos la voluntad de Dios. Segundo, es pacífica, porque no busca contienda, sino ser suave y buscar la paz precisamente, siendo amable. Y por otro lado, ser benigno y lleno de misericordia. Lleno de misericordia es una persona que está pronta para perdonar las ofensas de otros. Ahora, entendiendo que sabiamente que uno también necesita de esa misericordia. Y la misericordia es ser uno benigno con otro, es ser uno amable con otro, es ser uno perdonador con otro, que en lugar de decir en una situación, bueno, esta persona recibió un daño, pero se lo mereció porque hizo una maldad, infringió una ley, hizo algo malo que le provocó eso, así que obtuvo lo que merecía. Bueno, aunque a veces uno en su observación ve que eso es realidad, uno lleno de misericordia va a ofrecer misericordia a aquel que, aunque por su propio pecado está sufriendo, entonces no juzgarlo nosotros, porque es el Señor el que juzga el pecado de cada uno. Pero aún así, siendo misericordioso, tratar de ayudar o de alguna forma ser benévolo con esa persona. Es exactamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ninguno de nosotros merecía ser perdonado por el Señor. Pero el Señor, en su misericordia, siendo nosotros aún pecadores y estando muertos en delitos y pecados, el Señor mostró misericordia y nos muestra misericordia cada día. Así que ese es un resultado, es una característica, es la naturaleza de la sabiduría que viene de lo alto. Además de eso, es una sabiduría que no solamente produce en nosotros pureza, paz, amabilidad, benignidad, nos llena de misericordia, pero también nos llena de buenas obras. Ya vimos anteriormente en nuestro estudio anterior que una fe viva, una fe activa, una fe salvífica va a dar también como resultado buenas obras. Y que las obras y la fe son dos cosas que van juntas. Pero también nos lleva a algo más todavía, que esa sabiduría de lo alto no solo produce estas actitudes buenas en nuestras vidas, pero también quita de nosotros algo y nos hace ser personas sin prejuicios. Es decir, que cuando estamos obrando con sabiduría, lo primero que vamos a hacer no es a decir, oh, en esta situación yo creo que esta persona está mal y como está mal debe ser condenada, y como está condenada ya no quiero que esté al lado mío ni enfrente de mí, y lo siento mucho, pero usted está en la condenación y no hay nada que hacer. No. Eso es la sabiduría terrenal que nos lleva a eso.
porque de ahí nos va a llevar a tener un pleito con esa persona o a condenarle, y esa condenación es ser todo lo contrario que produce la sabiduría en nosotros. Pero la sabiduría de lo alto, celestial, de Dios, nos va a llevar a remover eso que es natural en uno, en tener prejuicios sobre otros, de cualquier índole de prejuicios, sino que nos va a ayudar a quitar nuestros prejuicios y nos va a ayudar a quitar algo más que también es sumamente humano, que es la hipocresía misma. Así que estas son las cosas que vamos nosotros a ver, como si que nos muestra pues la naturaleza celestial. Ahora, la superioridad de la naturaleza celestial sobre la naturaleza terrenal es muy clara en este pasaje. Pero vamos a ver algo más todavía. El contraste que hay entre el fruto de una sabiduría terrenal y el fruto de una sabiduría celestial. El versículo 16 dice de esta manera, vea conmigo. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que produce como fruto la sabiduría terrenal. Causa confusión, perturbación, toda obra perversa, o sea, acciones malvadas. Uno lo ve en las personas, por ejemplo, que están hoy quemando negocios, robando negocios o hasta dañando personas. En medio de una confusión, estas personas hacen toda clase de acción malvada, perversa, porque ellos en su mente están usando una sabiduría terrenal. Oh, esto es lo que es mi oportunidad para hoy hacer esto y para hacer aquello. Pero son acciones malvadas. Ahora, eso me hace a mí pensar que si la sabiduría terrenal produce celos, contención, perturbación y toda obra perversa, yo quiero pensar que nosotros como creyentes no queremos ese tipo de perversión o ese tipo de sabiduría. Ojalá que ese tipo de sabiduría no esté entre nosotros los creyentes. Y si por alguna razón está, porque no somos exentos a eso, porque como estas iglesias a las que escribe Santiago, eran hermanos que bajo persecución se habían hecho muy ensimismados, estaban preocupándose por sí mismos, estaban olvidando de otros, y entonces miraban a otros con sospecha, miraban a otros como, yo creo que lo que viene es a pedirme, yo no quiero darle porque entonces no me gusta o algo, o es una persona que ya tengo un prejuicio sobre ella, y entonces aunque yo le digo que le amo, realmente no. Si eso existe en la iglesia del Señor, necesita ser removido de nosotros. Necesita ser removido de nosotros. Eso no puede existir porque no es de Dios. No es de Dios. Entonces nosotros necesitamos ir al Señor y buscar la sabiduría celestial. ¿Cuál es el fruto de la sabiduría celestial? Bueno, el fruto de la sabiduría celestial, vemos el versículo 18 y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sí, dice el fruto de justicia básicamente es lo que viene de todas las actitudes que el Señor ha puesto en nosotros los que tenemos la sabiduría de Dios. Dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, produce paz la sabiduría de Dios en lugar de perturbación. Produce justicia en lugar de toda obra perversa. Así que, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos en este mundo ahorita? ¿Necesitamos sabiduría terrenal o necesitamos sabiduría de lo alto? Yo creo que es claro. Las naciones, los pueblos, las gentes, el mundo en realidad, en general, actuamos así en masa humana con sabiduría terrenal. Pero por eso es necesario que busquemos la sabiduría de lo alto, que no es natural. Hay que buscarla, hay que pedirle en oración. Y el Señor nos la va a dar. Si nosotros tenemos un encuentro con Cristo, si nosotros
creemos en el Señor, ponemos nuestra fe en el Señor, si nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos salva, y luego pedimos a Él sabiduría para vivir, nosotros no vamos a estar entre las gentes que causan división, que causan contienda, pleito, que sostienen celos, amarguras en sus corazones y que hacen daño a sí mismos, a la gente que les rodea en su casa, en la iglesia, en la sociedad. Tenemos que buscar al Señor. Lo que este mundo, mis hermanos, necesita es justicia, sí, pero justicia de Dios. Necesita paz, sí, pero la paz de Cristo. Necesitamos dos elementos para vivir, que la gente hoy lo publica altamente, que si no hay justicia no hay paz, pero ¿qué justicia buscan? La justicia del ser humano. La justicia de Dios es estar en paz con Dios, y Él produce paz en nuestros corazones y entre nosotros mismos. Pero el mundo no busca esto. Nosotros como iglesia necesitamos buscarlo, y necesitamos vivir sobre esto, y necesitamos enseñar sobre esto, porque cuando comparamos el origen, la naturaleza y el fruto de estas dos clases de sabiduría, uno se da cuenta que la sabiduría celestial es la que uno debe buscar, la que uno debe de preferir entre estas dos. Y podemos pensar en esta hora, mis hermanos, ¿qué clase de sabiduría tiene usted? ¿Será que tiene una sabiduría terrenal solamente? Pues yo le invito a que si es usted un hijo de Dios, busque la sabiduría de lo alto. Deje de obrar en su propia opinión, en su propia idea, en su propia filosofía, y busque al Señor, para que el Señor con sabiduría de lo alto le llene y le lleve a buscar lo que necesita hacer con pureza, con paz, con amabilidad, con benignidad, con misericordia, con buenas obras, sin prejuicio ni tampoco hipocresía, sino que dé como fruto en su vida paz, en la mía también. Porque los que tienen sabiduría celestial vamos a mostrar por la buena conducta en sabia mansedumbre estas cosas. Así que Santiago 3:13, concluyo con esto, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora bien, si alguien dice: pastor, predicador, a mí no me interesa la sabiduría celestial, yo quiero seguir siendo sabio terrenalmente. Bueno, usted no tiene que hacer mucho esfuerzo, ya lo tiene, ya está en sí. Solamente haga lo que el mundo le diga, solamente haga lo que a usted le agrade, haga lo que Satanás le indique y está ahí o estará ahí. Pero si usted quiere buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, entonces tiene que ser diligente, porque hay que buscar la sabiduría de Dios en oración y hay que demostrar esa sabiduría por medio de nuestra conducta apropiada. Así que la sabiduría terrenal por lo regular no va a responder al Evangelio. Por lo regular no va a querer el Evangelio. Lo va a hacer solamente en aquello que le conviene, para sacar ventaja. Si yo quiero ser parte de la iglesia o hacer algo en la iglesia para ver qué saco de ahí. Eso es sabiduría terrenal. Pero si es sabiduría celestial, usted va a recibir con gozo y va a obedecer con gozo también los mandamientos del Señor. Así que el Espíritu de Dios es quien produce esto en aquel que no es creyente. Y aún en aquel que es creyente, es solo por el Espíritu de Dios que podemos mostrar la sabiduría de lo alto. Existen 3 elementos necesarios para poder obtener esta sabiduría celestial. Primero que nada es el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría, nos indica la Biblia, es el temor a Jehová. En Proverbios 1:7, en Proverbios 9:10 lo puede usted leer. Segundo, la palabra de Dios. El Salmo 119, del versículo 97 al 100, dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.
más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Así que el primer elemento para obtener la sabiduría celestial es temer a Dios. Segundo, escudriñar, estudiar, meditar, amar, deleitarse en la palabra de Dios. Y tercero, la oración, pidiendo con sabiduría a Dios y pidiéndole la sabiduría a Dios, pero pidiéndola con fe. El Santiago 1, del 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amados, nosotros no queremos ser personas inconstantes, que hoy decimos una cosa y mañana otra, queremos hoy una cosa y mañana otra. Queremos ser firmes en lo que el Señor, a las cosas del Señor respecta. Por eso, piense usted, la sabiduría de lo alto, si la iglesia del Señor viviera sabiamente, si la familia nuestra viviera sabiamente, si la sociedad nuestra donde nos desarrollamos viviéramos sabiamente con esa sabiduría de lo alto, ¿se imagina usted lo que pudiera hacer en este mundo? Bueno, deseemos eso, anhelemos eso, trabajemos para que a partir de nuestras vidas mostremos sabiduría al Señor. Esto es lo que Santiago enseñó a aquellas iglesias que estaban bajo presión y había aumentado la presión del mundo hacia ellas. En estos días que la presión ha aumentado a nuestras vidas personales, que cada día no sabemos qué sorpresa nos viene al día siguiente, busquemos la sabiduría de Dios, porque la tenemos que hacer. Necesitamos sabiduría para ver si vuelvo a trabajar en las condiciones que se prestan, volvemos a abrir la iglesia en las condiciones que estamos con este peligro del virus todavía, volvemos a abrir un negocio, quien ha perdido su negocio por causa del COVID o por daños. Es increíble. Hay muchos hermanos que están sufriendo terriblemente en estos días y son los que muchas veces poco oramos por ellos, pero son los policías. Hay muchos policías en las iglesias que son hermanos también, que buscan a Dios, que tienen familias, que sus familias están sufriendo ahorita cuando sus esposos, sus padres o madres incluso tienen que salir a poner orden en una sociedad que está completamente en contra de ellos en este momento. Y que no todos los policías son malvados como estos que actuaron así con sabiduría terrenal y le quitaron la vida a un hombre. No todos son esos policías así como no todas las personas de una raza o de otra, de una comunidad o de otra, son iguales. Los seres humanos somos tan diferentes los unos con los otros, por eso necesitamos tomar decisiones con sabiduría. Yo les animo a que oremos aún por varios hermanos que ejercen el trabajo de policías en nuestra iglesia también, acá en Santa Clarita. Les pido que oren por ellos y que oremos por este mundo, por las autoridades, por el mayor de la ciudad, por el gobernador, por el presidente, por los senadores. Somos llamados como iglesia a orar por las autoridades para que vivamos en paz. Así que mis hermanos, que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes. Espero que este estudio del día de hoy pueda traer algo y despertar algo en sus vidas para meditar en el Señor y para darle el honor y la gloria a nuestro Dios. Hasta la próxima, mis hermanos, y si Dios lo permite, el próximo domingo, búsquenos usted en el canal de Faith Community Church en Santa Clarita, en Newhall, para el servicio en vivo, live stream que le llamamos, y poder escucharnos y poder vernos en el servicio mientras que usted no pueda salir de casa todavía. Bendiciones a cada uno de ustedes, saludos a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia bíblica Logos, en la iglesia Faith Community Church, y a todos nuestros amigos donde quiera que este video haga presencia en sus vidas. A Dios sea la gloria y bendición para cada uno de ustedes. Amén.